Santo el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Dios. No sé cómo se hace, pero bueno. Ahí está. Gloria al nombre del Señor. Buenos días. Que el Señor les bendiga. Reciban un saludo cariñoso de su hermano Esteban Vega, quien les está saludando desde acá, desde Old Forge, en Pensilvania. Estamos iniciando la transmisión correspondiente al día 12 de febrero de 2026. Una fría mañana de febrero. Quiere nevar, están cayendo unos copitos de nieve por allí. Se ve bonito para la foto, solo para la foto. Quiero saludarles, mis hermanos, en esta mañana preciosa. Quiero darles la bienvenida. Día, tarde, noche, a la hora que lo puedas revisar, recibir. Quiero saludarte en el nombre del Señor Jesús. Quiero darte un abrazo también a la distancia y desear lo mejor del Señor para este día jueves, antesala del fin de semana. Dios ha sido bueno, Dios nos ha acompañado. Estamos contentos porque con todas las circunstancias, con todas las situaciones, pues hemos sentido y somos testigos y somos bendecidos grandemente por poder estar de pie en un nuevo día. Gracias al Señor, porque son cosas que, pese a parecer imperceptibles, deberían de darnos un mensaje, deberían de decirnos al corazón: el Señor aún está a la puerta, el Señor aún tiene interés en ti y en mí. Gracias al Señor por esa bendición. Un saludo cariñoso, mis hermanos, de su hermano Esteban, desde la iglesia Luz en las Tinieblas, acá en Pensilvania. Este es su espacio de los jueves, ministros competentes de Dios, que se transmite a través de voces de alerta, una voz de alerta en el tiempo del fin. Dios bendiga mucho a mis hermanos de la iglesia local, Luz en las Tinieblas. Dios bendiga a mi hermano Alberto, director de la radio. Dios bendiga a mis hermanos de todas las localidades. Y también un abrazo cariñoso, muy especial, hasta mi Ecuador querido. Que el Señor les bendiga a los amigos, a los hermanos, a mi familia. Un abrazo cariñoso a mis hermanos, a esos 8 guerreros, a esos 8 de la fama. A cada uno por su nombre en sus diferentes localidades, ahora unidos por un motivo en común, la salud de mi papá. Que el Señor les bendiga y les siga dando fuerza, especialmente los que están ya ahora mismo en Guayaquil, atendiéndolo, cuidándolo, pues espero reunirme pronto con ustedes, así el Señor lo permite. Todo está en manos del Señor. Gracias al Señor por esta oportunidad. Gracias, Señor, por esta semana que ya pasó. Gracias al Señor por esta nueva oportunidad y que el Señor me permite en este momento poder terminar aquel tema tan lindo, tan apasionante que empezamos la semana pasada, el nuevo nacimiento. Antes de revisar el nuevo nacimiento, mis hermanos, quisiera compartir con ustedes. Probablemente les pasó, probablemente les ocurrió en sus localidades. Hermano Rómulo, abrazo cariñoso también en el nombre del Señor. Saludos para mi hermana Minerva y para todos mis hermanos en la iglesia Mamá, allá en Corona, Queens. Luz en las Tinieblas con mi querido pastor Víctor Checo y mi pastora Miriam María Checo. Cariñosos saludos para todos en el nombre del Señor. Hay algo que definitivamente fue motivo de mucha conversación, motivo de mucha discusión inclusive. Fui testigo de un par de discusiones medias feas. Y digo media feas porque habían cristianos en medio de la polémica. Y sí, yo sé que sé que piensas que me refiero a lo que ocurrió el domingo último, allá en California. Me parece que fue en California. En el asunto ese del gran tazón, en el asunto del Super Bowl, del entretiempo que hubo en esa una de las celebraciones deportivas más importantes de acá. Y me parece que
más allá de la gran idea o común idea que se ha difundido y de los honrosísimos que se sienten los latinos, los hispanos, por tan distinguida participación, mis hermanos, yo pienso que deberíamos de aterrizar un poco los pies sobre la tierra. Deberíamos tener un poco de conciencia, deberíamos tener un poco de luz. Si fuera de la fe, si fuera de lo que es la iglesia, las personas, los hispanos, quieren sentirse, se sienten identificados por la participación de Benito Antonio allá en el Super Bowl, eso es un asunto. Y ese es un asunto que definitivamente tendría que ser revisado y llevarlo a un plano en el que seamos honestos. Si yo soy concordante con el principio bíblico, con la palabra de Dios, y pienso que lo que hace Jeffrey Epstein, ese hombre al que toda la sociedad cataloga y se horroriza y se espanta por las atrocidades que se descubren y que se seguirán descubriendo, de las horrorosidades que este hombre y el grupo de personas muy poderosas hacen en lo secreto, las cuales dice la Biblia que no deberíamos ni de hablar de lo que hacen en lo secreto porque es completamente aborrecible. Si esas cosas a muchos hispanos, a muchos latinoamericanos y a muchos habitantes del mundo le genera repulsión por lo inmoral, por lo impúdico que resultan esas prácticas, es inconsistente. Es absolutamente contrario rechazar esa vida inmoral y aplaudir la participación de alguien que también promueve de la peor manera todo tipo de inmoralidades. No puedo yo decir que está mal lo que hace. Promovió y ocultó Jeffrey Epstein, y todo lo que se está desenterrando y todas esas cosas tan abominables, y acá aplaudir, parar y decir, oh, ¿cómo me representa el señor Bad Bunny? Qué barbaridad, cómo dejó callado, cómo no hubo subtítulos, cómo no habló en inglés, cómo el mundo americano tuvo que doblegarse ante la hispanidad y un aplauso. Mi hermano, no hay nada más absurdo que ser inconsecuentes, que ser inconsistentes con lo que se dice y con lo que se piensa. Si fuera de la fe, esas inconsistencias dan vergüenza y hasta son ridículas. Para mí es extremadamente triste, para mí es extremadamente preocupante inclusive que en el mundo cristiano también hayan determinadas facciones que se sintieron muy halagadas, se sintieron muy representadas por la participación de Bad Bunny allá en el Gran Tazón. Una persona inclusive me dijo que al final, después de toda polémica y de toda discusión, se dejó claro y se dejó muy en lo alto que lo que tiene que primar es el amor. Que por sobre todas las cosas el amor tiene que reinar. Bueno, y que Dios es amor también me dijo. Oh my God. Ahí ya se puso más teóloga la situación, más teológica. Bueno, yo tuve que contestar de una manera bastante simpática. No podemos encajar la naturaleza, no podemos pensar que la única cara que tiene Dios es el amor, porque ese mismo Dios que su esencia es el amor, también es fuego consumidor. Y de alguna manera, mi hermano, no podemos nosotros decir que todo se puede reducir al amor, porque el amor implica el rechazo. El amor implica la repulsión, el amor implica inclusive el odio. ¿Cómo es eso? Un ejemplo gráfico que pude darle a esta persona. Yo no puedo decir que amo a los niños. Tú no puedes decir que amas a tus sobrinos, a tus hijos, que a la niñez la cuidas y la amas si no odias la pedofilia. Si el tráfico de drogas, si el tráfico de blancas, si el tratamiento de personas no te produce un rechazo, no lo repulsa tu ser con todas las fuerzas más íntimas de tu ser, tú no estás amando ni al ser humano ni a la juventud si no rechazas la drogadicción, si no odias el tráfico de drogas, si no odio la pedofilia, yo no amo a los niños.
por muy bonito que suene, que el amor es lo que tiene que reinar, el amor también tiene una cara, igual que una moneda. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Lo deja claro desde la Antigua y a lo largo de todas sus páginas hasta llegar al Nuevo Testamento, porque Dios no tendrá por inocente al culpable, porque Dios es tardo para la ira. Mira, mi hermano, Dios tiene una gran ira, la cual llega con, la única cosa que llega con tardanza es su ira, pero es grande en misericordia. Cuando nosotros pensamos que Dios es solo amor, y como es amor se tapa un ojo, se tapa el otro y nada que ver, estamos iniciando en el camino de la más grande ignorancia eterna, que un día va a ser desvelada delante de nosotros y van a entender finalmente que no era tan amor como pensaban y como fue vendido. Desde ningún punto de vista, a nosotros como creyentes nos tiene que representar, ni sentirnos homenajeados, ni honrados por lo que un destructor de multitudes, destructor de infancia, destructor de adolescentes, destructor de toda una generación, como este hombre, Bad Bunny, pudo hacer. Si tú crees que eso es digno de un reconocimiento y de un aplauso, quiero decirte que se ve bien feo en ti mismo que estés tirándole el dedo a Jeffrey Epstein, diciendo que lo que Epstein hizo y lo que ha sembrado a lo largo de muchas partes del mundo es malo, si lo que Bad Bunny hace sí merece un aplauso. Definitivamente, mi hermano, el mundo ha demostrado una vez más que todo esto sigue siendo orquestado y que sigue siendo dirigido por el rey de las tinieblas. Y es que lo que ocurrió el domingo, mi hermano, es una evidencia palpable, una gran evidencia que el mundo entero está bajo el maligno, como dice la Biblia. Así que, mis amados hermanos, yo pienso que más allá de discusiones estériles, hay que decir la verdad y saberla decir. Hay que defender lo que pensamos a la luz de la Biblia, pero en el momento que un creyente se siente homenajeado por la gran participación de Benito Martínez, ese cristiano tiene que revisar realmente los fundamentos de su fe. Y especialmente si ese mismo cristiano rechaza y repulsa y abomina lo que Jeffrey Epstein ha hecho, tiene un doble problema. No entiende bien lo que cree y no entiende bien realmente lo que Dios ama ni lo que Dios aborrece. Dice la Biblia, los que aman a Dios aborrezcan, odien el mal. Libro de Romanos capítulo 12. Si es que decir y cubrir todo con un velo de amor no soluciona el problema en lo absoluto, no, más bien lo acrecienta y me hunde en la más grande confusión, en la más grande ignorancia, la cual va a determinar de alguna manera, mi hermano, ni siquiera es ignorancia. La Biblia enseña de manera velada que el problema del hombre nunca ha sido ignorancia. Desde el Antiguo y el Nuevo Testamento y desde los incas, los aucas, el que tú quieras, la etnia que tú quieras, jamás fue ignorancia. Porque lo que se conoce de Dios, su eterno poder, su deidad es claramente visible, ha sido revelado, siempre ha sido el mismo problema y no es ignorancia, es incredulidad. Y ahí la cosa cambia completamente. Así que, mis hermanos, yo quería comentar eso porque de verdad que lo que he leído, de verdad que lo que he conversado y lo que he escuchado me ha dejado bastante ingratamente sorprendido. Insisto, que un inconverso aplauda eso porque es muy hispano y ahora el orgullo hispano ha crecido. Y ese mismo hispano que no tiene nada que ver ni con la fe, ni con Dios, ni con la iglesia, rechace y censure y cuestione y condene a Jeffrey Epstein, ese hombre, esa persona no tiene idea de lo que piensa ni lo que cree. A lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno y es un verdadero champú. Bendito sea el Señor. Un saludo a ustedes, mis hermanos. Dios les bendiga mucho. Cariñoso saludo para usted, pastor Jorge. Dios me lo bendiga. Querido Juan Carlos, un abrazo a la distancia. Querido Adonis, ahí en tu trabajo, hombre fuerte de Deli Café.
Hombre, hombre, hombre duro, aleluya. Que el Señor les bendiga mucho, mis hermanos. Yo en esta mañana quiero cerrar el tema que revisamos la semana pasada. Quiero cerrar el tema del nuevo nacimiento y quiero compartir algo que recientemente anduvo dándome vueltas a propósito de este tema. Algo que ocurrió y que más allá de la veracidad y de las pruebas que las hay, pero que como es un capítulo histórico del mundo muy comprometedor para la cristiandad, especialmente para el catolicismo, se lo ha querido ir opacando. Y tiene que ver, mi hermano, con lo que ocurrió allá en 1082, en el año 1082, hace más de 1000 años. Hace más de 1000 años ocurrió algo que definitivamente no tiene que ver con la cristiandad, no tiene que ver con el Señor Jesucristo en esencia, pero deriva porque ocurrió en el corazón del catolicismo romano. Ocurrió allá en la muy querida Francia, allá en París. Hay algo que Dios me la bendiga mucho, mi querida Fanny, Dios me la guarde, doña Fanny, allá a la distancia, un abrazo cariñoso, buenas tardes, buen provecho. Saludos hasta España, hasta Mallorca, hasta Herrería, por allá, por esos lugares que solo usted conoce, aleluya. Que Dios me la bendiga, saludos para todos. Les estaba comentando a mis hermanos que en 1082, allá en el corazón de la París de hoy, ocurrió algo que está bastante documentado y tiene que ver, de alguna manera tiene que ver con el tema de hoy, con el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque hay uno de los padres de la iglesia, uno de los profesores más queridos, más respetados, con una reputación impresionante, tiene que llegar el día de su muerte. Estoy hablándoles del famosísimo Raymond Diocre, o Diocre. Raymond Diocre, allá en París. Este profesor llegó el día de su muerte y era tan llorado, era tan querido que se hizo su respectivo funeral en el corazón mismo de la iglesia de Nuestra Dama, de Notre Dame. Allí en la capilla más importante se pone el cuerpo y el oficio religioso exequial tenía que darse de manera especial porque era uno de los más queridos, más connotados, más importantes profesores y religiosos de ese tiempo, Raymond Diocre. Yo revisé al respecto de esto para tener más información y esta es una de los episodios de la iglesia romana que de alguna manera marca un hito en el mundo contemporáneo hoy. ¿Por qué? Porque ocurrió ya después de Cristo, en el año 1082. 1082 años después de la iglesia, de la historia de la iglesia, o más bien a inicio de la iglesia medieval, ocurre algo que se lo ha difundido de alguna manera, de manera encubierta, por lo que implica. Este Raymond Diocre muere. Y cuando se está iniciando, cuando se está llevando adelante el oficio exequial, el encargado de llevar la ceremonia hace el rito normal de los decesos y le pregunta cuántas y cuáles son tus más grandes iniquidades. No se esperaba una respuesta del muerto, no se esperaba, ese era el protocolo en el momento de la muerte. Pero contra todo pronóstico, ¿cuántos oficios religiosos de ese tipo habrán tenido? En este oficio en particular, con el hombre más santificado de ese tiempo, se escucha una voz. El cuerpo no estaba en un ataúd, el cuerpo estaba sobre una mesa, cubierto con un velo, se presume que era una sábana blanca, y se escucha de manera inesperada: he sido acusado por el justo juicio de Dios. Mis hermanos, en ese momento la sala se volvió loca, porque de donde no se esperaba tener una respuesta, salió una respuesta. En ese momento la gente comenzó a alborotarse, pidieron que se verifique si es que no se había cometido un error, si es que el hombre en realidad estaba muerto, porque no debería haber respondido una pregunta que se había hecho tantas veces a tantos obispos. Ahora este Raymond Diocre contestó: por el justo juicio de Dios he sido acusado. Después de verificar que en realidad era un muerto y que no había explicación para esa voz y que definitivamente
el hombre va a tener que ser acusado por sus faltas delante de un juicio, se vio como permisible la continuación de la ceremonia. No obstante, se reúnen luego, comienzan a continuar la celebración del oficio exequial. Y otra vez, ¿cuántas y cuáles son tus iniquidades? Se le pregunta al cuerpo, siguiendo el acto, el rito. Y esta vez la sorpresa fue doble, fue peor, porque el muerto no solamente que volvió a hablar, sino que se sentó. Se sentó sobre su cuerpo y dijo, por el justo juicio de Dios he sido juzgado. Mi hermano, la cosa se salió se hizo una locura eso. La ceremonia se suspende. Al día siguiente, mi hermano, todo París estaba ahí. Estaba la gente la iglesia estaba abarrotada porque no podían creer que por 2 ocasiones un muerto haya hablado desde el más allá y que en la segunda ocasión se haya sentado. Después de que todo eso ya fue confirmado y que se tomaron actas de que el deceso realmente ocurrió, al día siguiente se reinstaló nuevamente la sesión y se le vuelve a preguntar cuáles y cuántas son tus iniquidades. Y esta vez, mi hermano, no solamente que se sentó el muerto, sino que una voz que ya era diferente a las anteriores, dijo, por el justo juicio de Dios he sido condenado. No te estoy hablando de la Biblia, no te estoy leyendo ningún texto bíblico, estoy hablando de lo que ocurrió según la historia. Comparé esto con la inteligencia artificial el día de hoy para recabar más información. Y qué raro que mientras hay documentos, mientras hay actas, mientras hay testimonios, mientras la misma página del Vaticano habla al respecto de esto, la inteligencia artificial dice, es una leyenda. Mi hermano, no comas, no consumamos realmente todo lo que la supuesta inteligencia artificial nos puede decir, porque saben que no es la verdad infalible, no lo es. Esta es la verdad infalible. La historia es bastante apasionante. Un tal Bruno de Colonia, definitivamente impactado por ese suceso, se retira de la vida civil, crea una secta ultra dura, ultra conservadora, se desasocia de la vida civil para enclaustrarse, para intentar ganar el cielo con sus propios méritos. Cuenta la historia de lo que ocurrió allí en París, que al ver que por 3 ocasiones alguien tan puro, alguien tan santo, ha declarado desde el más allá que ha sido acusado, ha sido juzgado y ha sido condenado, todas las insignias, todos los reconocimientos que tenía por su vida moral, por su ejemplo de conducta y de virtudes, le fueron quitados al santo Raymond Diocre. Y saben que en un acto de desprecio, ese cuerpo maldito, porque del más allá dijo, se había manifestado que había sido condenado. Y aquí viene la pregunta, ¿fue condenado, pero era tan venerado en vida? Se supone que si era una vida ejemplar, el cielo le estaba esperando a Raymond Diocre. Pero como para que las verdades fundamentales de la Escritura sean remarcadas y sean retumbando en el consciente colectivo, tuvo que ocurrir un capítulo en la vida religiosa de la Iglesia Universal, de la Iglesia Católica, para que entendamos una verdad muy, muy importante. No es lo que se ve por fuera, no es lo que dicen de ti, no es lo que parece que soy o creo que he conseguido vender. Es lo que realmente hay en mi corazón y producto de un nacimiento que ahora dirige mi vida, lo que va a asegurarme que yo sea acusado, que yo sea juzgado, pero que yo sea premiado y galardonado con el Señor por la eternidad. De alguna manera me llamó mucho la atención este episodio histórico porque cogen al cuerpo y lo tiran al basurero. El mundo católico rechazó la hipocresía de Raymond Diocre
desligándolo de los reconocimientos y mandándolo al tiradero municipal, donde va la basura, donde va el excremento, a una especie de jena. Allá lo tiró. Y este hombre, este estudiante, se supone, este discípulo, viendo todo esto, dijo, yo no quiero terminar así, yo sí voy a consagrar mi vida, yo no voy a vender una imagen, yo voy a dar todo, yo voy a ganarme el cielo. Y fundó la Orden de los Cartujos. Una orden extremadamente radical. El hombre intentando ganar el favor de Dios por su propio esfuerzo. La Biblia enseña completa y absolutamente lo contrario. Bendito sea el Señor para siempre. Así es que lo que pasó con Bad Bunny, lo que pasó con Raymond Diocre, nos va a llevar definitivamente a aterrizar para terminar en lo que ocurrió en el capítulo número 3 del libro de Juan, el Evangelio según Juan. He leído la semana pasada los primeros 4 versos. Yo quiero leer en esta mañana los versos siguientes para dar finalización y de alguna manera comprender cuál es el propósito, cuál es el medio y cómo Dios, sí, vamos todos, porque todos tenemos que comparecer delante del tribunal de Cristo, dice la Biblia. Porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No hay reencarnación. Mi hermano querido, el desenlace de la vida, el desenlace de la eternidad del hombre está claramente establecido en la palabra del Señor. ¿Cómo se nos ocurre pensar que nosotros podemos ayudar, que nosotros podemos colaborar con el pago, con obras para ganar algo que no puedo bajo ningún concepto ganarme, que ya fue ganado en la cruz del Calvario por el sacrificio de Cristo? Dice la palabra del Señor en el capítulo 3, verso 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Estas palabras suenan bastante parecidas a las mismas palabras un par de capítulos antes en el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 12 y 13. Dice la palabra del Señor, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira tú cómo realmente se puede llegar a ser de verdad un hijo de Dios. A todos los que creen, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira lo que dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí es donde comienza el asunto a ponerse bien especial. ¿Por qué, mi hermano? Porque este fenómeno llamado el nuevo nacimiento, este evento, este hecho espiritual, viene de Dios. ¿Qué es el nuevo nacimiento, mi hermano? Es una obra de Dios que ocurre en la vida, en el alma, en el ser humano, que lo liberta del poder del pecado. Mi hermano querido, en el momento que alguien ha nacido, en el momento que tú y yo nacimos de nuevo, hemos recibido de parte de Dios esa nueva naturaleza que, entre otras cosas, me lleva a Él, me hace pertenencia suya y me da un poder el cual me ha liberado del poder del pecado. Es decir, ya no soy más esclavo de mi antigua vida. Y tenemos que decir esto con detenimiento. ¿Por qué? Porque en la iglesia, en la fe cristiana, la iglesia del Señor está llena de ex. La Biblia habla en el libro, en la primera carta de Pablo a los Corintios, más ustedes, los fornicarios, los adúlteros, los homosexuales, los ladrones, los maldicientes, los mentirosos, antes ustedes eran toda esta lista. Y hay una lista más larga todavía. Éramos
Ya no lo somos. Sí, mi hermano, de nuevo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Esa manera, ese hecho de ser transformado, esa regeneración, mi hermano, yo no la puedo provocar. Dice la Biblia que no es voluntad de varón, no es que yo ahora yo quiero, Señor, ahora yo quiero nacer de nuevo. No, no, no. No viene ni por voluntad de varón, ni es engendrado de carne. Yo no puedo hacer que alguien nazca de nuevo tampoco. Yo no puedo nacer de nuevo por mi propio medio. Tampoco puedo lograr que nadie nazca de nuevo, porque no depende de mi voluntad, ni de mi insistencia. Esta es una obra de Dios. Y al ser una obra de Dios, mi hermano, es infalible. Al ser una obra de Dios, mi hermano, tiene efectos eternos. Me gusta mucho cómo el Señor Jesucristo aborda a alguien tan importante, pero tan perdido como Nicodemo. Evangelizando a mi hermano Nicodemo, yo puedo tener un panorama un poco más claro de lo que significa el nuevo nacimiento. De lo que tú y yo podemos lograr, mi hermano, cuando Dios ha engendrado en nosotros una nueva vida, un nuevo espíritu. No te he dicho que necesitas el nuevo nacimiento. No sabes esto tú, Nicodemo. Dice la Biblia en el verso número 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? La semana pasada, de alguna manera, bromeamos sobre la postura de Jesús, cómo lo increpó. La New King James, la nueva versión King James, dice que Jesús le dijo, ¿eres tú el maestro de Israel? Y no sabes esto. Era un hombre extremadamente importante, pero tenía un concepto como el que tenía probablemente Raymond Diocres. Yo soy importante, yo he vendido una imagen, yo sé cómo llegar a Dios, no importa lo que tenga que proyectar, lo que realmente determine el corazón delante de Dios son justamente las cosas que nadie ve. Y aquí me llama mucho la atención cuando el Señor le dice, ¿no sabes tú esto siendo el maestro de Israel? Mi hermano querido, cuando tú y yo podemos llegar a ese punto, es justificable poder tener esa confusión porque el hombre natural, dice la Biblia, el hombre natural no puede discernir las cosas del Espíritu. El hombre natural en su estado primitivo, en su estado primario, en su vieja humanidad no va a entender las cosas espirituales porque para eso se necesita la mente de Dios, dice la palabra de Cristo. Dice la Biblia que el hombre natural no las percibe por ese estado de naturaleza que tiene. Yo creo que como estudiante minucioso de la ley, Nicodemo debía saber lo que dijo Moisés, lo que decía la ley de Moisés, lo que decían los profetas. Probablemente se había olvidado que Dios le había mandado y había provisto la circuncisión del corazón como evidencia del cambio de naturaleza que provenía del cielo. Dice la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 30, verso 6, y circuncidará Jehová Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Mira, si no ocurre eso, nadie ama a Dios. No es que yo amo a Dios, es que yo respeto a Dios. Mira, probablemente vamos a tener la misma postura de Nicodemo, tener una buena, bonita y honorífica idea de lo que es Jesús. Oh Jesús, yo creo que tú tienes que venir de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Esas son bonitas opiniones. Bonitas opiniones que solo dicen, mira, tienes lo tuyo, yo tengo lo mío. Así que, de verdad, tienes toda mi atención. No se trata de tener bonitas opiniones respecto a la fe, respecto a la Biblia, respecto a Cristo. Se trata de cambiar la naturaleza. Se trata de que recibamos de Dios la nueva naturaleza que nos permita amarle. Dice el verso 6. Circuncidará Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Eso es el nuevo nacimiento. O lo que dice más detalladamente el profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, verso 26.
Os daré un nuevo corazón. Mira que siempre gravita sobre la misma palabra. Nuevo, nuevo. Lo viejo, lo antiguo, lo rancio ya pasó y adiós. No, él no puede restaurar esa parte. Las otras cosas las hace nuevas. El corazón, decía David, pon en mí un corazón nuevo, dame un nuevo corazón. El Salmo 51 le pide que restaure, que le devuelva algunas cosas, pero en cuanto al corazón, él fue específico y le dijo, dame un nuevo corazón, pon en mí un nuevo corazón. El verso número 26 y el 36 del libro de Ezequiel dice, os daré un nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré en vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ese es el nuevo nacimiento, todo nuevo. El poder de Dios tiene que ser probado, mi hermano. Tiene que ser evidenciado que algo ocurrió en mi vida, que algo ocurrió en tu vida. Es que tiene que notarse que ese rufián, ese maldiciente, ese malhablante ya no está más. No, porque ahora me lo propuse. Yo quise dejar el alcohol. Yo quise dejar las drogas. No se trata de mi buena voluntad ni de mi fuerza de carácter. Se trata de que el nuevo nacimiento que viene de Dios haya surtido efecto en mí. Dice el profeta Jeremías, mira por qué nosotros somos imposibilitados de hacer nada por nuestra cuenta, o algo por nuestra cuenta. Dice el profeta Jeremías, en el capítulo número 13, verso 23, ¿mudará el etíope su piel? ¿Se cambiará la piel morena el etíope, el africano? ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también ustedes pueden hacer el bien, estando habituados a hacer el mal. No, es que yo voy a cambiar. Cuando sea el tiempo de Dios. Esas cosas son muy santas. Yo, en algún momento, cuando esté preparado. No, mi hermano, no vas a estar preparado. El etíope no puede cambiar su piel. El leopardo no puede, por mucho que lo vayan y lo maquillen, no puede quitarse las manchitas. La cebra no puede perder sus rayas, por muy hostigadas de las rayas que llevan en su cuerpo, por muy hostigadas que estén, no puede. Así el hombre no puede dejar su naturaleza. El hombre no puede hacer el bien, dice la Biblia, estando habituado a hacer el mal. No se trata de una decisión, no se trata de autocontrol, no se trata de fuerza de carácter, se trata de una obra que viene de Dios. Dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, verso 18. Pero Dios, en pleno ejercicio de su voluntad, nos hizo nacer. Este es el nuevo nacimiento que siempre viene de arriba hacia abajo. Dice, en el ejercicio de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Oh, mi hermano, qué bendición. Qué bendición saber que yo no puedo hacerlo a mi manera. Qué bendición saber que yo soy limitado y soy completamente impotente de decidir ahora cambiar de rumbo. Qué bendición saber que no es que yo busqué a Dios. No, mi hermano. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 2, ustedes estaban muertos en delitos y pecados, pero Dios, un muerto no busca el cambio. Un muerto no siente necesidad de cambiar. Un muerto no quiere saber nada de nadie porque está muerto. Y así estuvimos tú y yo, y algunos permanecen en ese estado porque están esperando un tiempo para que Dios les ablande el corazón. Bueno, tiene cierto sentido eso, pero no va a ser cuando tú quieras. No va a ser cuando tú quieras, mi hermano. Dice la palabra del Señor en el verso 11, de cierto, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís
nuestro testimonio. Otra vez, Jesús está tomando probablemente a Juan el Bautista, que eran los predicadores del momento. De cierto lo que sabemos hablamos. Jesús y Juan tenían el mismo mensaje. El de Jesús era completamente más amplio y completo. Pero dice algo interesante aquí. Lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y ustedes no reciben nuestro testimonio. Una vez más, no se trata de ignorancia, no se trata de falta de convicción, no se falta de evidencia, no se trata de falta de prueba, se trató y siempre tendrá que ver con lo mismo: incredulidad. Santo Dios, Ezequiel Almeida, aleluya. Te bendiga, siervo del Señor, un abrazo, qué gusto de verte y saludarte. Bueno, hermano, estamos acá recordando el nuevo nacimiento. Para los que algún momento ocurrió ese milagro de Dios en nuestra vida, pero para los demás, para ese perfil de Facebook que hablaba la semana pasada, para todos ustedes, necesitamos encontrarnos con la realidad que se encontró Nicodemo. Jesús tiene que confrontar a Nicodemo y decirle: tu problema, Nicodemo, es el mismo problema que ocurre en el Evangelio de Lucas capítulo 19. Tu problema es que te crees la gran persona que no eres. Tu problema, Raymond Diocre, acá el cura que resucita y dice que estaba quemándose en el infierno en plena ceremonia católica. Miren que esto ocurrió, esto es historia universal. ¿Por qué será que no es tan difundida? ¿Por qué será que eso está tapado desde el año 1082 a nuestros días? Bueno, era porque probablemente no conviene. El mismo problema de Raymond Diocre, el mismo problema de Nicodemo, el mismo problema de algunos, es el mismo problema que estoy leyendo acá. No es que no conoces, sino que no crees. Tu opinión buena respecto a mí, decía Jesús, lo que tú piensas que soy enviado de Dios, eso no te garantiza la eternidad conmigo. Porque si tú piensas bien de Jesús, si alguien piensa bien de Dios, de la Biblia, si alguien respeta las cosas santas, lo cual es muy bueno, lo único que está diciendo es que tiene la misma opinión de Buda, de Mahoma, de Mao Tse, la misma opinión de Mahatma Gandhi. Grandes hombres, cuán bonitas cosas hicieron. Lo mismo decía Nicodemo de Jesús: tú eres un gran hombre. Y ¿sabes qué, Nicodemo? Te doy el voto, porque a diferencia de los demás fariseos, los cuales me detestan, tú al menos tienes una buena opinión de mí. Hay gente, aquí en mis contactos, hay gente que definitivamente es completamente aversiva a la cristiandad. Definitivamente, y quiero que sepan algo, queridos, ustedes no rechazan de alguna manera la verdad, ustedes rechazan a los cristianos. Y estoy con ustedes en eso. Lo estoy. Porque si decía Mahatma Gandhi, yo fuera cristiano, porque el tipo simpatizaba con el cristianismo, igualito que Nicodemo. Tú eres un gran enviado de Dios, una buena opinión respecto a Jesús, no garantiza que tengamos el nuevo nacimiento. Yo sería cristiano si no fuera por los mismos cristianos, dijo Gandhi, mientras estudiaba teología en el mayor convento allá en Inglaterra. ¿Qué habrá visto allá adentro para que lo hayan vacunado contra el cristianismo? El problema, mi hermano, seguirá siendo, hasta que no haya ese encuentro con Dios, la incredulidad. Verso número 12, si os he dicho las cosas terrenales, mira cómo Cristo lo aborda a este hombre moralista que creía que no necesitaba nada. Si os he dicho las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Le estaba diciendo a Nicodemo: mira, si te estoy explicando que el nuevo nacimiento, que es un evento espiritual, que ocurre aquí en la tierra, si esto que ocurre debajo del cielo, tú no lo puedes recibir porque no lo crees, ¿cómo me creerás? ¿Cómo entenderás si te dijera cosas que ocurren allá arriba? Mi hermano, si yo pongo una pared con cosas que deberían ser digeribles, más aún si soy un doctor de la ley como Nicodemo y desconocía, no por ignorancia, sino por arrogancia,
El libro de Lucas capítulo 19 dice que hombres que tenían un alto concepto de ellos. Jesucristo usa esta parábola, mi hermano, para demostrar cuán lejos podemos estar pensando que estamos cerca. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Él estaba delante de la clase religiosa, de esas que creen que ya tienen el cielo hipotecado en la cuenta. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. El fariseo, mira qué raro, un fariseo. Oraba consigo mismo y decía: Señor, yo te doy gracias. Mira, el hombre era un tipo agradecido. Señor, yo te doy gracias, porque soy un hombre justo, no fornico, no robo, doy diezmo de todo lo que tengo. No soy como ese infeliz publicano. Así eran los de Nicodemo. Así éramos muchos de nosotros. Oramos con nosotros mismos, hablamos con nosotros mismos, nos adulamos a nosotros mismos y como somos tan buenos, no necesitamos de Dios, ni de nacimiento, ni de nuevo corazón, ni de nada que tenga que ver con la eternidad, porque ¿para qué? Yo no le hago daño a nadie. Dice la palabra del Señor, pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Nota lo que dice. Pero el publicano, el despreciable, el rechazado, estando lejos. ¿Lejos de dónde? Uno estaba encaramado, decía mi mamá, encaramado, bien trepado en el altar, bien trepado en el cargo, bien trepado trabajando para Dios, ocupado en la obra del Señor, pero olvidado del Señor de la obra. Y el otro, reconociendo su miserabilidad, le dice: Dios, sé propicio a mi pecador. Y si hablamos de esa palabra propicio, tenemos que irnos al propiciatorio, allá en el arca de la alianza del testimonio, allá. Qué importante que era el propiciatorio. Y este publicano también conocía un poco de la ley. Y decía: Señor, la única manera que yo podría tener apertura y acogida es que tú seas propicio a mí. Dice la Biblia en el verso número 14 del capítulo 18 de Lucas: os digo que este descendió a casa. El publicano, que reconoció la bajeza de su condición, descendió a casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla. Mira, mi hermano, en algún momento hablaré de la humillación, pero quiero adelantarte un poquito. Hay solamente dos maneras de humillarnos. El que te insulte, el que te agrede, no te humilla, no. Mira, la humillación es lo contrario al envanecimiento y al orgullo. La humildad es exactamente dejar el nivel de orgullo. Cuando yo me humillo, cuando yo me dejo las armas, dejé de ser arrogante, dejé de estar arriba y digo: no, yo tengo que bajar. Lo puedo hacer por cuenta propia, después de tratos de Dios para con mi vida. ¿O sabes qué? Dios es especialista en humillarme. Lo dice la Biblia. Ahora, te quería adelantar esto porque si tú crees que cuando nos insultan, cuando nos ofenden, cuando nos hacen cosas horribles, nos están humillando y lo que causan en nosotros es ponernos peor, no nos humillaron nada. No, nos enardecieron, nos encolerizaron, nos hicieron poner peor de cómo estábamos. No nos han humillado, nos han enervado al tope. Eso no es humillación. Humillar es exactamente lo contrario. Estoy pensando algo muy elevadísimo, mejor voy a bajar las revoluciones, porque esto está demasiado grande. Esto no es lo que realmente corresponde. Ninguno tenga un más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que vaya pensando de sí con cordura. Ese es un juego de conceptos que mucha gente: ay, me humillaste y estoy peor contigo por eso. No te humilló. Si tú me hubieras humillado, yo hubiera cedido y hubiera reconocido mi condición. Y el único que humilla es Dios, cuando yo no me he humillado por mí mismo.
El que se humilla será exaltado. Pero el que se cree grande como Nicodemo tenía que ser humillado. Dice la palabra del Señor. Verso número 13. Nadie subió al cielo, sino que descendió. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Ahora Jesucristo comienza a explicarle el método, el proceso. Tú no entiendes que no eres la gran persona que crees que eres, Nicodemo, igual que algunos, a veces en ocasiones, incluso yo. Tú crees que eres más de lo que piensas. Mira, tú necesitas tener un encuentro con Dios. No lo puedes generar tú. Tú eres impotente al hacerlo. Dios tiene que producir nuevo nacimiento en cada uno. Pero ven, te explico cómo se hace. Como no podía nadie hacerlo, del cielo descendió quien sí lo puede lograr. Nadie subió al cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Jorón, dice Priscila, Jorón. ¿Está en el cielo o descendió a la tierra? Espérate, Jesús, me estás diciendo que estás arriba y estás abajo. Es básico, mi hermano. La presencia de Jesús lo llena todo. Dice Colosenses, en Él estamos completos. Él lo llena todo. Y estaba hablando con Nicodemo, pero su presencia lo llena todo. Nadie bajó, sino el que, estando en el cielo, tomó forma humana. Y aquí es donde esto se pone interesante, mi hermano. El verso 14 dice, la forma provista por Dios para que nosotros finalmente podamos ser beneficiarios del nuevo nacimiento. Capítulo 3 de Juan, verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No te suena esto conocido allá en Números capítulo 21? ¿No te recuerda esto cuando la gente comienza a tirarle piedras al cielo, a protestar, a acusar de genocida al mismo Dios que lo sacó de Egipto? ¿No te suena esto conocido a lo que pasó en el desierto? Cuando a causa de ese pecado de rebeldía contra el hombre de Dios y contra el mismo Dios, Dios envía serpientes ardientes. Y esa serpiente, hermano, agárrame que aquí te voy. Comenzaron a picar a todos esos blasfemos. me imaginármelo, me suena, no sé, me parece, como dice Priscila, me parece funny. Serpientes salían de la arena, mi hermano, a picar a toda esa gente. Qué interesante, mi hermano, que el Señor le da una orden a Moisés y le dice, hazte serpiente de bronce, para que todo aquel que siendo picado mirare la serpiente sea sano. Tú y yo tenemos que considerar algo importantísimo, mi hermano. Porque leer el verso, uno de los textos más conocidos de la Biblia es Juan 3:16. Y saben que siendo tan conocido el 99% de los que he hablado y de los que estoy seguro lo creen que lo saben, lo dicen mal. Dicen, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea. Y ahí está el error del texto más conocido y más famoso de la Biblia. Decir mal el verbo. No es en que en él cree, que en él cree. Cuando yo no especifico que creo, aquí y ahora estoy desnaturalizando el texto. Y si yo tomo el 3:16 y lo saco del contexto, estoy perdiéndome la riqueza de lo que está diciendo el verso 16. ¿Por qué? Porque el Señor no le dio la orden a Moisés de hacerse un cordero de oro. Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué no pensó en un búfalo de oro? O en un cordero de oro, o un águila de oro? ¿A quién se podía ver cuando la serpiente picaba? ¿Por qué no lo hizo? No, mi hermano, la serpiente era un animal maldito. La serpiente era tipificación del pecado. La serpiente era exactamente lo que repulsaba la santidad de Dios. Y Dios tiene que decirle, toma un objeto tan repulsivo como ese y levántalo para que todo el que fuese picado. La serpiente, mi hermano, de bronce no era preventiva. La serpiente no estaba puesta para que no le pique a la gente las serpientes en el desierto. La serpiente era curativa.
Ponte a pensar por un momento en algún judío aristocrático que le picó, aristocrático y protestón, que fue picado por la serpiente. Y que mire la serpiente. A mí dame un antídoto, a mí dame un médico. Yo no voy a andar mirando a la serpiente. Me está doliendo. ¿Qué gano mirando a la serpiente? Imagínate la ridiculez. Tenemos la salida de parte de Dios siempre. Pero siempre ha sido el factor gravitante para que el hombre se aleje de Dios. Insisto, no el conocimiento o la ignorancia, siempre ha sido la incredulidad. Ese ha sido el factor que desde Moisés y a lo largo de toda la palabra del Señor, hasta el día de hoy, tú y yo, más bien tú en algunas ocasiones, mantienes tu estatus, mantienes tu vida, mantienes tu situación por puro desprecio a la realidad de la palabra de Dios. Era necesario que verso 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mira lo que dice el mismo Jesús en el capítulo 12 del libro de Juan. Capítulo 12, verso 22. Estaban unos griegos buscando a Jesús. El verso 23, Jesucristo les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora, ha llegado el momento de que ahora se cumpla el propósito para el cual Dios me envió a la tierra. Verso número 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Qué interesante. El Señor estaba dándole el plan evangelístico a Nicodemo. Mira tú cómo se evangeliza según Juan el Bautista, según Pablo, según Jesucristo. La evangelización no inicia, no empieza diciendo Dios te ama y tiene un gran propósito para ti. No. Tú tienes que reconocer la miserabilidad de tu estado espiritual delante de Dios. Para lo cual tienes que nacer de nuevo. Los otros son métodos muy lindos y muy bonitos, pero creo que están un poco divorciados de la palabra del Señor. Así como la serpiente, cuando te ha picado, te ha infectado de pecado, y la provisión de Dios ha sido mirar a mí todos los términos de la tierra, dice el profeta, y seréis salvos. No, mi hermano, puede que te suene sencillo, puede que te suene hasta ridículo, pero el mismo apóstol Pablo decía, yo iré a predicar a Roma con todo lo que encuentre allá, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y también digo, pero ¿dónde está el poder de Dios? Porque el poder de Dios, porque en el evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Mi hermano, eso es el poder de Dios. El que un hombre al cual se despreciaba, al cual se le tenía en poco, se lo rechazaba, ahora muestre lo que realmente Dios puede hacer en él. Y ahora dé evidencia de un cambio y ahora esté haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Para eso sí se necesita un verdadero milagro. Y ese milagro, mi hermano, solamente lo puede realizar Dios a través del cambio de naturaleza, a través del nuevo nacimiento. Bueno, tú podrás decir conmigo que hay un problema serio. Yo no puedo nacer de nuevo. ¿Cómo nazco de nuevo entonces si no depende de mí? No, mi hermano, aquí viene la parte bonita. Yo no decido cuándo hacerlo. Yo no planifico cuándo hacerlo. Lo que yo tengo que considerar permanentemente, mi hermano, es este milagro de la predicación. Este milagro que Dios proveyó a través de la predicación. Porque la gente, inclusive viendo milagros, dice la Biblia, hablando en la parábola del rico y Lázaro, así vienen a los muertos resucitar. Lo que pasó con Raymond Diocre, por ejemplo. Vieron a un muerto que habló, vieron a un muerto que se levantó y siguen hundidos en el error pensando que el cielo se lo gana con penitencias y con obras. Iglesia de Notre Dame, 1082 de nuestra era, allá en París, para los más acuciosos.
Siempre ha sido así. Yo tengo de parte de Dios la provisión y cada vez el apóstol Pablo decía en su carta a los Corintios, porque los judíos piden señales, los griegos piden sabiduría, pero nosotros predicamos de Cristo y a Cristo crucificado. Tenemos que presentarlo como se presentó él mismo, tipificado como una serpiente inmunda. Jesucristo amó de tal manera tu vida que tomó a su propio hijo y lo levantó como una inmunda serpiente en el Antiguo Testamento, para luego ponerlo en una cruz, el mismísimo cuerpo de su hijo, a fin de que tú y yo, a través de mirarlo, de recibirle, podamos tener vida eterna. Mi hermano, yo creo que nunca está de más, y esto ya es para la iglesia, nunca está de más un minuto, un momento, por más inútil que tú y yo podamos pensar que es, de dedicar esta realidad a otros que como nosotros un día estuvimos necesitados. ¿Por qué? Porque a la obra no la haces tú. Es el Espíritu Santo de Dios que con cada palabra, con cada explicación, con cada vez que se comparte, hace la obra. Esto no depende de voluntad de varón, ni de voluntad humana, ni es engendrado por obra. Esto no tenemos participación aquí, sino la de ser el micrófono de Dios. No sabemos nosotros el alcance de esto. ¿Y por qué digo esto? Porque, ¿qué pasó con Nicodemo? Después de tremendo momento evangelístico con el mismísimo Señor Jesucristo, ¿se salvó? ¿Se perdió? Oh, mi hermano, yo pienso que es complicadísimo que alguien que tiene un encuentro verdadero con Jesús se pueda perder. Tengo evidencias al respecto. Un abrazo, querida Sarita. Dios te bendiga poderosamente. Y estamos orando por ese heredero, que sea varón y que se llame Neftali Esteban. Aleluya. ¿Qué pasó con Nicodemo? Los esfuerzos evangelísticos de Jesús surtieron efecto, fue echada en tierra la palabra. Bueno, mi hermano, probablemente, yo quiero hacer una inferencia, el libro de Juan capítulo número 19, mira tú cómo no sabemos hasta dónde puede llegar el mensaje del Señor obrando a través del nuevo nacimiento. Dice el Evangelio de Juan capítulo 19, verso 38. Después de todo esto, Jesús es enjuiciado, es vilipendiado, es crucificado. Ahora tenía a cuestas la fiesta de la Pascua. Dice la Biblia, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, está hablando en tiempo pasado. Mira cómo tener un encuentro con Jesús cambia la actitud, cambia el carácter, cambia la manera de enfrentar la misma vida. Este timorato de la secreta era del FBI el hombre. Pero secretamente, por medio de los judíos, rogó a Pilato, ya en tiempo actual, te estoy hablando ahora en el tiempo de la sepultura de Jesús, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Ya no me importa lo que piense Pilato, ya no me importa lo que piense el Sanedrín, ahora yo quiero hacerme cargo públicamente de los efectos exequiales de Jesús. Y le pidió el cuerpo a Jesús contra su propio riesgo. ¿Tú estás metiéndote con Jesús? ¿Qué estás hablando tú? ¿Tú crees en este? Lo creo. ¿Y? What's wrong with you? Permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Mira lo que luego dice. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Mira cómo tiene que hacer la remembranza de quién era y qué pasó antes. También Nicodemo, el que había visitado a Jesús de noche, vino trayendo, y esto a mí me da una pauta muy clara de lo que pasó con Nicodemo, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Y luego dice lo que hicieron con eso. Qué interesante lo que ocurrió con un par de timoratos, un timorato y un incrédulo de plano. Le dijo Jesús, ustedes no creen. Y tu problema, como el problema de mucha gente, es su incredulidad.
Yo siempre digo que cuando la Biblia dice cosas tan específicas y tan exactas y tan técnicas, no le creemos. Pero ¿sabes algo? Esas mismas cosas históricas, atmosféricas, médicas, científicas, técnicas, filosóficas, ya te las dijo Nat Geo, ya te las confirmó National Geographic, ya te las confirmó History Channel, ya te las confirmó la NASA. ¿Qué más quieres? No es ignorancia, nunca lo fue. Es incredulidad. Ese Nicodemo timorato, incrédulo y arrogante, probablemente, ahora sí déjame inferir, probablemente al verlo en la crucifixión de Jesús, tiene que haberle recordado las palabras. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como la serpiente en el desierto. Eso yo ya lo escuché antes. Definitivamente este hombre es quien dice ser. Así suelen terminar realmente los nuevos nacimientos. Cambios de dirección, cambios de carácter, cambios de vida. Cambios, mi hermano, de decisiones. Este hombre que podía haber permanecido en el anonimato, sumido en su incredulidad. Mira cómo la Biblia lo honra en registrar el Nicodemo petulante que creía que el cielo era parte de sus activos fijos, con un Nicodemo que viene con 100 libras. Mi hermano, no eran 20, no eran 10, eran 100 libras. Vino a darle sepultura digna de un rey. Para dar a alguien algo digno de eso, hay que aceptarlo y reconocerlo como tal. Nicodemo reconoció que Jesús fue su Salvador. Si no, esto hubiera sido un acto que le hubiera costado, mejor dicho, que le costó su reputación, que le costó el rechazo, que le costó la censura. No me importa. Es que cuando viene Cristo y a través del nuevo nacimiento nos ha transformado, mis hermanos, esas cosas tú y yo las miramos, como decía Pablo, todas esas cosas que para mí eran ganancia, ahora son escuba, como dice en inglés, basura. Hay una palabra que es bien, que ya habla de lo que se va por el sanitario. Escúbalon. No, eso decía Pablo. Y el Martín Lutero fue más específico. Él sí dijo, todo eso es excremento. Eso sí lo dijo Lutero. Todas esas cosas que para mí eran ganancias. Nicodemo tuvo que aceptar que toda la reputación que había ganado no le interesaba. Ahora tenía que brindarle las exequias de un rey al que fue digno de recibirlas. ¿Cómo se evangeliza, mi hermano? ¿Cómo se puede llegar al conocimiento de lo que es el nuevo nacimiento? Bueno, mi hermano, lo que pasó con Nicodemo es una perfecta evidencia de que el Señor sigue interesado en que este fenómeno siga ocurriendo. Y a pesar de que tú y yo no lo decidimos, dice la Biblia que nosotros somos el efecto, que cada vez que esta palabra corre, Dios ha decretado que los ojos sean abiertos, que las cadenas sean rotas, que las cosas cambian y que el hombre interior vuelve a vivir. Eso lo decretó, mi hermano. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Y ahí está la lista de lo que ocurre, no por mí, sino a través de mí, cuando va a ocurrir el nuevo nacimiento. Qué bendición, mi hermano. Y yo quiero finalizar esta parte pensando en cómo éramos, cómo era, cómo soy y lo que llegaré a ser. Y yo pienso, mi hermano, que una de las más grandes bendiciones, porque esto acá no es hereditario, pese a que conocí desde muy pequeño este asunto, llegó un momento que Dios tuvo que confrontarme como te confrontó a ti. Y en ese momento, no, el Señor, ven acá que te estoy esperando. No, el Señor ya estaba tratando contigo. Te estaba buscando, te estaba dando las vueltas. Hasta que finalmente tú y yo pudimos decir, Señor, sálvame que perezco. Oh, mi hermano, así funciona. Esa es la sinergia del nuevo nacimiento. Yo quiero, mi hermano, dejar en esta noche, en esta tarde, en este día, no sé a la hora que lo estés viendo, quiero dejar en tu corazón ese germen de la palabra, ese pequeño ente vivo que sabes que va a marcar la diferencia en algo que un día tú vas a llorar
por la eternidad, o un día tú te vas a alegrar por la eternidad, haber sido beneficiario y beneficiado del grande amor de Dios a través del nuevo nacimiento. Está aquí para ti, está aquí y ahora, porque mi hermano querido, el hecho que tú estés respirando es evidencia completamente contundente de que Dios sigue interesado en ti. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El hombre puede endurecer su corazón como el faraón, o lo puede ablandar y decir, Señor, me rindo. No esperes estar contra la pared o en una situación crítica. El Señor va a valerse de los métodos y de los sistemas que Él quiera, lo va a hacer donde quiera, cuando quiera y como quiera, porque Él es Dios. Lo que sí te digo es que deberíamos estar cada día procurando que esa bendición, que ese favor de Dios en nuestra vida sea una realidad. El nuevo nacimiento es completamente posible aquí y ahora. Y si hay alguien de pronto, especialmente de ese selecto grupo de mis contactos, de mis amigos, de mis enemigos, de mis acreedores, de mis deudores, de mis detractores, de mis delatores, de mis difamadores, no sé. Todos son bienvenidos porque el cielo está abierto y no por mí, por el mismo Dios que envió a su Hijo para que sea levantado como una vulgar y miserable serpiente, para que tú y yo nos podamos enriquecer a través de su miseria. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Pastor, un abrazo fuerte, Dios me lo bendiga. Vamos a orar. No necesitas gran tecnicismo, no necesitas mucha elocuencia, no necesitas nada, solo necesitas tener un minuto y un encuentro con el Dios de la gloria. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por la simplicidad, pero por lo contundente que es tu palabra. Señor, yo no conozco quienes estén al otro lado, pero sí conozco que hay mucha necesidad en un mundo que aplaude la indecencia, la decadencia moral. En un mundo que se siente representado por pedofilia, Señor, por depravación. En un mundo que ha abrazado lo malo como bueno. Sé que hay mucha necesidad y gracias porque tú nos rescataste de ese pantano y de esa vana manera de vivir. Gracias, Señor, porque las puertas ahora también están abiertas. Gracias, Señor, porque angosta es la puerta que nos lleva a ti. Porque amplia es la puerta que lleva a las masas a una condenación irreversible. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Que esta tu palabra, Dios mío, pueda hallar cabida y que cada uno desde su lugar, con sus propias palabras, pueda decir, Señor, sálvame, que perezco. Estoy cansado de vivir a mi manera, estoy cansado de hacer mi voluntad. Yo tengo que nacer de nuevo si quiero verte un día. Gracias, Señor, porque es completamente posible si tú intervienes a nuestro favor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú harás la obra y que esta tu palabra jamás regresará vacía. En el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor para siempre. Mis hermanos, que Dios me los bendiga mucho. Doy gracias al Señor por haberme permitido terminar este tema tan importante. La primera vez en mi página al menos. Así es que era más que necesario que el Señor nos permita reunirnos la semana que viene, si así el Señor lo permite, para estar con ustedes celebrando la siguiente edición, la siguiente emisión de este su programa Ministros Competentes de Dios. Desde acá, desde Old Forge, desde la iglesia Luz en la Tiniebla, saludo a mi pastor Carlos, a la pastora Milagro, a los hermanos de la iglesia local, las iglesias vecinas, a mis compañeros de trabajo, sé que lo revisan. Un abrazo cariñoso, chicos, Dios los bendiga. El nuevo nacimiento también es posible ahí en Pancheros Mexican Grill. Aleluya. Que Dios les bendiga mucho, nos estaremos viendo, Dios mediante. Saludos, Bernardo, cariñoso abrazo hasta la Florida. Dios mediante el próximo jueves, si así el Señor lo permite. Entre tanto, que la paz del Señor les acompañe. Y nunca se olviden que Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios me los bendiga, Dios me los guarde.